Les doy la bienvenida a este video de la unidad Biblia. El tema específico de esta sesión es San Juan y la reflexión teológica bíblica. Vamos a dividir esta sesión en tres partes. En la primera de ellas vamos a conocer a San Juan, la figura del autor y su obra. Luego vamos a revisar algunos elementos sobre el libro del Apocalipsis. Y por último, algunos tópicos sobre la reflexión en y desde la Biblia. Comencemos con la primera etapa, San Juan, el autor y su obra. En esta imagen que vemos en la pantalla encontramos un águila con la aureola propia de los santos y abajo el nombre de Juan. Esto es porque el evangelista Juan se representa con la figura del águila. Uno de los motivos para representarlo con esta imagen es que su evangelio se muestra a Jesús como aquel que viene de lo alto, la verdad que llega desde lo alto hacia la humanidad, hacia el mundo. Conozcamos algunos datos sobre el autor, sobre San Juan y su entorno. Juan fue uno de los apóstoles de Jesús, identificado con el discípulo amado, el que se recuesta en su costado en la última cena y el que está junto con Cristo a los pies de la cruz. Este discípulo, en un momento dentro de la persecución que viven los cristianos, de la primera, de la segunda, y también de las siguientes generaciones, es llevado a Roma y luego es exiliado a la isla de Patmos. Allí probablemente escribió su obra del Apocalipsis, o más que escribirla, inspiró a sus discípulos a que la escribieran. Vamos a explicar eso un poco más adelante. Estamos hablando de un personaje que realiza y aporta al cuerpo bíblico del Nuevo Testamento una reflexión más profunda que la que habitualmente encontramos en los tres primeros evangelios, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Este evangelio fue el último en escribirse, su obra fue la última en escribirse. Esto en torno al año 90 y 100, entre esos años. El entorno de Juan es un entorno de persecución. Ya la iglesia experimenta la persecución no solamente de los judíos, el rechazo judío, sino que también la persecución romana. Esto es sumamente importante para dar el tono a sus obras. Otro dato importante de este autor y su entorno es que ya para este momento en la historia, la iglesia cristiana no está conformada principalmente por judíos, sino que una parte importante ya no son judeocristianos, sino gentiles cristianos, es decir, miembros del pueblo romano, del pueblo griego y de otras culturas que se fueron sumando al cristianismo. Esto va a ser relevante por lo que vamos a presentar ahora sobre el Evangelio, sobre las cartas y sobre el libro del Apocalipsis. Como ya lo he dicho, estas son las obras de Juan. El Evangelio, según San Juan, la primera, la segunda y la tercera carta atribuidas al apóstol San Juan y finalmente el libro del Apocalipsis. En el Evangelio de San Juan, que ya lo he dicho, fue escrito entre los años 90 y 100, el último evangelio en escribirse, podemos dividirlo en las siguientes secciones. Comienza con un prólogo y unos testimonios sobre la llegada del Mesías. Luego viene una sección que puede ser titulada El libro de los 7 signos. Jesús transforma el agua en vino, cura al hijo de un oficial del rey,
cura a un paralítico en el estanque de Betesda, alimenta a 5.000 personas multiplicando los panes y los peces, cura a un ciego de nacimiento, resucita a Lázaro. Estas señales, estos signos que Jesús va manifestando, nos muestran que Él poco a poco se va revelando frente a sus discípulos, frente al pueblo. Esta revelación de Jesús para darse a conocer como el Mesías. Finalmente, tenemos la sección de la pasión y la gloria, que incluye los discursos de despedida de Jesús y todo el evento de la pasión, de la muerte y la resurrección de Jesús. Finalmente, la última sección del Evangelio de Juan muestra a Jesús resucitado, quien se aparece ante los discípulos. En este Evangelio vamos a encontrar las famosas frases del yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid. Estas frases aparecen en boca de Jesús reflejando la importancia y la radicalidad que tiene el seguirlo a Él, seguir su mensaje, seguir su enseñanza, o no seguirlo. Por ejemplo, yo soy la resurrección y la vida. Es decir, quien no está con Jesús no accede a la resurrección y no accede a la vida eterna. Cuando Jesús se presenta como yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, lo que está queriendo mostrar es que solo uniéndose a su persona, el resto de los seres humanos van a poder alcanzar esta plenitud, el poder dar frutos. Y aquellos que estén descolgados, cortados de esta vid que es Jesús, no van a alcanzar la salvación. Es un evangelio radical. Esta es la riqueza del evangelio de Juan. Este evangelio no centra su atención en las acciones de Jesús, como en los detalles de las acciones de Jesús, de una forma anecdótica. Presenta sobre todo a Jesús mediante una reflexión teológica. Los hechos que fueron relevantes para Mateo, Marcos y Lucas, puede que a simple vista para San Juan no se muestren como menos relevantes. Sin embargo, no es que él los desprecie, sino más bien que su interés es mostrar un discurso más elaborado sobre el mensaje de Jesús. Luego encontramos las cartas. Se le atribuyen por pseudonimia a San Juan. No es que él las haya escrito, probablemente fueron discípulos de San Juan que utilizaron su nombre, una costumbre en la época. Por ejemplo, Platón lo hace con Aristóteles. Aristóteles no escribe textos, sino que es su discípulo Platón el que escribe y a algunas obras les pone el nombre de su maestro, porque la enseñanza es la que viene del maestro. Lo mismo ocurre con las cartas de San Juan. Son 3 cartas. Son cartas que hablan sobre el amor fraterno, sobre la humanidad de Jesús y sobre la importancia de la unidad en la sana doctrina versus la aparición de doctrinas extrañas o de grupos que se van descolgando de la iglesia. Ya eso nos muestra que al final del primer siglo ya existía dentro de la comunidad algún tipo de tensión o tensiones que llevaron a que algunas personas se separaran de la comunidad o generaran pequeños quiebres dentro de ella. Vamos ahora con el libro del Apocalipsis. El contexto de este libro el contexto de producción de este libro es entre el año 92 y 96, durante la persecución romana. Como ya he dicho, San Juan es exiliado a la isla de Patmos y allí probablemente transmite este mensaje a sus discípulos, quienes lo ponen por escrito.
Este texto, el contenido de este libro, podríamos sintetizarlo de la siguiente forma. En primer lugar, se presenta una introducción, un inicio del libro, donde Juan se pone como personaje y que va relatando en primera persona lo que ocurre en esta gran visión, en esta gran revelación que Dios le manifiesta. Se puede también entender el cuerpo del Evangelio, corrijo, del libro del Apocalipsis de Juan, se le puede entender también como el libro del número 7. ¿Por qué? Porque después de la introducción aparecen mencionadas las 7 cartas enviadas a las iglesias. Se va interpretando proféticamente la historia pasada, la historia presente y también mostrando elementos de la historia futura, sobre todo la esperanza en Cristo Jesús y en su venida. Se habla de los 7 sellos, de las 7 trompetas, de las 7 copas que derraman 7 plagas. Por eso el libro donde el número 7 ocupa un lugar muy importante. Este proceso de lucha, de revelación, de acción del mal frente a la iglesia, frente a los justos, es un relato cargado de elementos dramáticos, de imágenes muy fuertes, de eventos terribles, grandes terremotos, sangre, guerra, persecución. Esto es propio del género apocalíptico, que lo voy a explicar a continuación. Finalmente, el libro muestra cómo se condena al mal, cómo Cristo vence al mal, Cristo el Cordero de Dios que llega al final de los tiempos, se termina imponiendo frente al mal, elimina el mal y se da inicio a la Nueva Jerusalén, que es la imagen que he puesto en esta diapositiva. Es la imagen de un reino celestial, del reino de los cielos, en el cual Dios reinará para siempre junto a todos los que han sido salvados por la sangre de Cristo. Triunfa la esposa es la Jerusalén, la ciudad celestial, donde todos los salvados tienen espacio, cabida. Hay distintas formas de interpretar el Apocalipsis y esto forma parte de la polémica que rodea al libro. Atendiendo a algunos indicios literarios, hay varias formas de dividir el libro y entender sus partes. La del número 7, esta sección que va ocurriendo sucesivamente, es una de ellas, no es la única. Hay que entender que este texto no es un sueño de aquello que va a pasar, como lo haría un adivino, que viendo las cartas da frases o enuncia mensajes sobre cosas que van a ocurrir. Es algo un poco más complejo. Ciertamente hay elementos de adivinación, de cosas que se presume que van a ocurrir. Pero una parte importante de la apocalíptica es hablar también de la realidad, de aquello que estaba ocurriendo y de aquello que ya había ocurrido. Esto no es original de San Juan. El género de la apocalíptica ya estaba presente, por ejemplo, en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento. Daniel es perseguido en el contexto de la persecución de los griegos en la invasión a el pueblo de Israel, y allí se presenta la bestia, una bestia de 4 cabezas, y una de esas cabezas con cuernos. Esa imagen de la bestia con 4 cabezas y una de las cabezas con cuernos es la imagen del emperador, del rey griego, que ha invadido al pueblo de Israel y lo ha sometido. Por eso
el género de la apocalíptica, el recurso de contar, de transmitir un relato complejo, con claves que solamente el pueblo de Israel, el pueblo judío, es capaz de entender, nos presenta hoy día a nosotros un desafío. Nosotros no conocemos con profundidad por nuestra cultura occidental, en Chile, cristiana, no conocemos culturalmente las claves judías para interpretar este libro. Por eso es sumamente importante que recurramos a un diccionario bíblico, a una enciclopedia bíblica y a comentarios de expertos para poder entender el mensaje del Apocalipsis. Y no escuchar a cualquier charlatán que aparece en televisión tomando pasajes aislados del Apocalipsis y diciendo, mira, esto ya ha ocurrido o esto va a ocurrir. Un elemento importante respecto de la polémica que rodea el Apocalipsis y la interpretación que debe hacerse de ella, de este libro, es que no se puede leer el libro del Apocalipsis desconectado del resto de los libros de la Biblia, incluyendo obviamente los Evangelios, pero también el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis hay 518 citas al Antiguo Testamento. 518 citas al Antiguo Testamento. Es decir, no se puede entender el libro del Apocalipsis si no se comprende la cultura judía que está presente en el Antiguo Testamento y que se hace presente en el Apocalipsis. Y de esas 518 citas del Antiguo Testamento, 88 corresponden al profeta Daniel, del que ya hablé hace un momento. Por eso, para interpretar el libro del Apocalipsis se requiere comprender la cultura judía de la época y entender este libro como un mensaje de esperanza y de salvación. Todos los elementos dramáticos que ocurren dentro del relato terminan, al final, en la conclusión, en los últimos 2 capítulos, con este Cristo victorioso salvando a los justos, instalándose en la Jerusalén celestial. Ese es el mensaje último del Apocalipsis, que Cristo vendrá y cuando venga dará inicio al reino definitivo, al reino de los cielos en la Jerusalén celestial. Hasta aquí he dicho algunas cosas sobre la reflexión en torno al Evangelio de San Juan y al libro del Apocalipsis. Sin embargo, he utilizado estos 2 textos, el Evangelio de San Juan y el libro del Apocalipsis, para poder pasar a este punto y darle cierre a la unidad de Biblia. Hablamos de una reflexión en la Biblia y desde la Biblia. La primera reflexión que hacemos en la Biblia es la intertextualidad bíblica, que es la que ya mencionaba, que estaba presente en el libro del Apocalipsis. San Juan recurre a textos del Antiguo Testamento para poder explicar su mensaje en el libro del Apocalipsis que está en el Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento van a seleccionar citas del Antiguo Testamento para explicarlas o para mostrar cómo, por ejemplo, el mensaje de Jesús tiene coherencia y está en sintonía con las profecías del Antiguo Testamento. Al mismo tiempo, hay referencias de San Pablo entre las cartas que nos permiten entender una a la otra, cuando las entendemos como un cuerpo de cartas paulinas. De esta forma, la invitación es a leer los textos de la Biblia comprendiendo la relación orgánica que hay entre ellos, cómo los libros del Nuevo Testamento tienen una raíz, una inspiración, una fuente en la tradición del Antiguo Testamento. Y así como también hay relaciones en el Nuevo Testamento, también existen riquísimas relaciones entre los textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, los Salmos van a hacer referencia a eventos que ha vivido el pueblo de Israel o eventos que vive cotidianamente. A esto nos referimos con la intertextualidad bíblica. Otro elemento que se produce
otro elemento de reflexión que nos puede dar la Biblia, en la Biblia misma y desde la Biblia, es la inspiración bíblica. Es una de las cuestiones, de las notas particulares de la Biblia en la teología católica. Se considera la Biblia como un libro inspirado por Dios. Los seres humanos han puesto por escrito aquello que Dios les ha ido suscitando en la inspiración divina por medio de la observación de los acontecimientos de su tiempo, por medio de la oración, por medio de la reflexión misma. Dios se considera, en la teología católica, Dios es considerado el autor de la Biblia. Y las personas que participaron en el proceso son personas que colaboran a poner por escrito esta palabra de Dios. Por eso hay una afirmación que es: toda palabra que está en la Sagrada Escritura es inspirada por Dios y es adecuada para poder también inspirar nuestra vida, conducir nuestra vida. Sin embargo, esto requiere también un proceso de interpretación, una interpretación que se da dentro de la comunidad eclesial y no fuera de ella, si se quiere hacer correctamente. Y otra reflexión que nace en la Biblia y después desde la Biblia para la vida es la inerrancia bíblica. Se considera a la Biblia como un libro que no contiene errores en materia de fe. Eso no quiere decir que sea precisa en todo lo que señala desde el punto de vista histórico o desde el punto de vista científico. En la Biblia no se habla de los dinosaurios, o en la Biblia no se habla de los agujeros negros. La Biblia no nos va a relatar, porque no es su intención, los elementos científicos o históricos con una precisión como la que estamos acostumbrados hoy. La intención de la Biblia es transmitir una experiencia de fe de un pueblo y la voluntad de un Dios que quiere salvar. En ese sentido no contiene errores. Y las contradicciones que puedan darse al interior de ella deben ser mirados en la unidad orgánica de la Biblia. El sentido más profundo de la Biblia es buscar la salvación de la humanidad por medio de esta historia de salvación que Dios ha iniciado en el pueblo de Israel, que continúa en Jesús y luego se perpetúa en los apóstoles. Esa es la intención del mensaje que está contenido en la Biblia. Si hubiera alguna contradicción, si algo pareciera que no concuerda, debemos volver siempre a ese punto, a ese pilar, el pilar de la salvación, y desde allí poder interpretar las diversas dificultades de concordancia, de sentido que podamos encontrar en el proceso. Esta es la invitación entonces que les hago para que podamos leer la Biblia como un texto que requiere contemplar, apreciar su intertextualidad, entendiéndola como un proceso de inspiración divina que termina en el producto bíblico y también valorándola como una fuente que nos puede ayudar a conducir nuestra vida en la verdad de la fe. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que esta unidad les pueda servir para ir profundizando más en el conocimiento bíblico, ir profundizando más en la importancia de interpretar adecuadamente los textos, no solo del Nuevo Testamento, sino también los del Antiguo Testamento. Esta es la unidad de Biblia, San Juan y la reflexión teológica bíblica. Espero que les vaya muy bien y que Dios les bendiga.